Y mire, siguiendo con el tema de la Comisión de Hacienda y la discusión de la Ley de Ingresos y también relacionado con esa ley, la Ley de Derechos, vamos a charlar ahora con Ernesto Piedras. Él es miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, además de ser director, obviamente, de Competitive Intelligence Unit. ¿Cómo estás, Ernesto? Darío, como siempre, mucho gusto en saludarte. Rogelio, un abrazo digital desde acá. Pues Pues ahora nos trae el tema de los impuestos que ya medio platicábamos con el diputado del PAN y secretario de Hacienda, Carlos Valenzuela, en la propuesta que ya de hecho se aprobó en lo general, pues hay apretones fuertes a las plataformas tecnológicas, pero sobre todo una disposición para encarecer el espectro radioeléctrico. Platícanos tu postura sobre eso, Ernesto. mira, lo que pensamos desde el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, pues es que hay ahí señales encontradas. Primero debo reconocer a nombre del instituto la apertura que tuvieron los legisladores con el Parlamento abierto y nos escucharon y nos atendieron. Entonces tomaron algunas de nuestras recomendaciones, ya no aplicaron el incremento de 56.5%, que era desproporcionado. Si de por sí ya somos un país caro, ya se los dijo el Instituto Federal de Telecomunicaciones a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, y ellos lo siguen negando, pero están los documentos. Somos un país relativamente caros en el uso del espectro, bueno, con ese aumento desmedido que era más de 15 veces superior a la inflación, nos íbamos a salir ya de toda sintonía con el resto del mundo, con nuestros pares económicos. El aumento quedó en 3.5%, prácticamente la inflación prevista para el próximo año, eso en la banda de 800. Hay varias bandas por las que se está promoviendo este aumento de impuestos. Esta de 800 prácticamente queda salvada. Ojalá se hubiera incluso reducido el cargo que se hace por el uso de ese espectro, que es un recurso esencial, es un recurso básico para los operadores y para nosotros los consumidores. El problema es que en las bandas de 600, 1500 y 3500 megahertz, el aumento sigue siendo, para empezar, un nuevo impuesto. Se había hablado de no tener nuevos impuestos, como le quieran llamar, no había un gravamen y ahora se introduce uno, y otra vez eso va a comprometer y a empeñar nuestro futuro en la conectividad, porque esas son las bandas que se usan para la quinta generación, en donde el mundo ahorita está encendiendo el switch, y ahí queremos estar nosotros en México y no ampliar la brecha digital. Entonces sí preocupa. Desde el instituto emitimos un boletín en donde le solicitamos a los legisladores y también a la Secretaría de Hacienda que revisen esos gravámenes porque nos sacan de toda proporción. Claro. Ernesto, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿De cuánto estaríamos hablando de este impuesto que nos mencionas a estas bandas que pues van dirigidas a las redes 5G, y qué posibilidad habría de que en el Senado pues se pudiera meter mano al tema? Mira, Rogelio, ya hoy día, sin considerar este incremento, estamos 4.5 veces arriba de lo que en promedio pagan nuestros pares económicos. Insisto, no es 4.5%, no es un poquito más, estamos 4.5 veces más caros que el resto del mundo. Entendemos y vemos esa desesperación fiscal, pero la recaudación en el espectro no puede someterse nada más a los requerimientos fiscales. Debe haber una política de conectividad. El mandato de la Constitución es reconocer el derecho básico a la conectividad. Entonces, ese encarecimiento nos saca de toda proporción. Por ejemplo, en la banda de 3.5 gigahertz, o sea, 3.500 megahertz, está 3 veces por arriba. En la de 850 está, como referí, 4.5 veces arriba. Debemos ir a estandarizarnos, porque si no, ya le empezó a pasar a la Secretaría de Hacienda que ya Telefónica Movistar le regresó espectro y ya no está recaudando.
y en 2 años le va a haber regresado todo el espectro y está perdiendo miles de millones de pesos al año versus que lo tuviera a tasas competitivas que promueven la inversión, que promueven el consumo de parte de nosotros los consumidores y que promueven entonces esa recaudación que muy legítimamente busca la Secretaría de Hacienda. Ernesto, yo me quiero salir un poquito del tema del espectro, de la carga impositiva al espectro y entrar al tema de la fiscalización de las plataformas digitales. Hablábamos hace un momento con el diputado secretario de la Comisión de Hacienda y hablaba pues de la ecuación negativa que implica esto, porque vas a destruir pequeños negocios que pues habían promovido, o en aras de la economía colaborativa pues estaban generando pues beneficios para miles quizás de familias. Miles y cientos de miles, ve lo que hemos vivido, Darío, velo tú también, Rogelio, en esta pandemia han sido una suerte de vacuna estas plataformas. ¿Es conveniente que paguen? Sí, hay que nivelar el terreno competitivo entre las plataformas digitales y nos han permitido permanecer en casa, que nos traigan comida, que nos traigan el supermercado, que nos traigan mercancías, hasta ahí vamos bien, pero esa disposición de prácticamente hacer unos agentes fiscales a las empresas de telecomunicaciones para que les cierren las direcciones IP, los bloqueen y les impidas el seguir operando, es muy delicado, porque sería como que a un negocio de los tradicionales, el mes en el que nos atrasáramos en el pago de impuestos por razones coyunturales, por olvido, por lo que sea, nos cerraras el negocio, menos podremos pagarlos mañana. Entonces sí luce como una medida desproporcionada e insisto, y encomendar a los operadores de telecomunicaciones a que en cuanto esas empresas no cumplan con su obligación fiscal, les cierres la dirección IP, les des de baja sus páginas, me parece desmedido. Imagínate que eso se aplicara para todo negocio, tendríamos todavía más afectaciones al aparato productivo y con ello al empleo y a la operación económica en una época en la que lo necesitamos más que siempre y la conectividad nos ha dado esa capacidad de seguir operando socialmente basados en estas plataformas. Claro. Ernesto, con esta mayor carga fiscal en las telecomunicaciones, ¿qué esperas para la inversión? Sobre todo, pues hablabas hace un momento de las nuevas redes 5G. Mira, justo arrancó esta pandemia cuando los primeros países en Asia, en Estados Unidos y Canadá, Europa continental, Reino Unido, encendieron sus redes de quinta generación. Es la disrupción más grande que hemos tenido entre generaciones. Ya un día pudimos navegar móvil y ahora esta quinta generación nos va a permitir la conexión de millones de artefactos y no queremos retrasarnos. Si se valiera hacer una aritmética de las generaciones, en México no vivimos todavía plenamente en 4G, vivimos en algo así como 3.4G, porque no tenemos plena conectividad en todo el país. Pero hay algo que se llama leapfrogging en inglés. Vamos a ir hacia adelante sin esperarnos a tener plena conectividad de 4G. Pero con este encarecimiento del espectro en su uso anual y además esto va a desincentivar las licitaciones, menos empresas van a querer entrar, no solo Telefónica ha devuelto espectro, AT&T ha hecho lo propio también, entonces
que hay que promover es esas inversiones, esa actualización tecnológica, pero con estos encarecimientos desproporcionados parece que vamos en sentido contrario a lo que el mundo al que aspiraríamos a asemejarnos, a parecernos, está haciendo. Un encarecimiento artificial aquí. Vamos como los cangrejos, mi querido Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit y miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. Como siempre, gracias por atender a nuestras peticiones de entrevista, querido. Seguimos en comunicación, queridos Darío y Rogelio, y un saludo a la audiencia. Igualmente, muchas gracias.